Cuéntanos de qué es el Festival Internacional del Cuento Andecoa en Álava del 11 al 15 de marzo. Bueno, esta es una iniciativa que empezó en el 2024, que hicimos el primer Festival Internacional de Cuento Aldecoa y esta es la segunda edición. Entonces, pues bueno, de lo que se trataba era, por una parte, digamos, de reivindicar un género literario como es el del cuento, el del relato, digamos, para adultos, ¿no? Que a veces se confunde con el de niños, ¿no? Y que no tiene muchos festivales específicos en estos alrededores, ¿no? Es decir, hay festivales de literatura en general, o luego hay festivales, pues, de poesía o de novela negra, de ciencia ficción, pero sobre el cuento, no hay muchos, ¿no? En España, que yo sepa, hay otro más, ¿no? Hay en el que se hace en La Mancha, y entonces, pues bueno, pues veíamos que había un hueco, ¿no? En ese sentido, y luego también, pues, por dotar a Vitoria y a Álava de un festival literario propio, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que ligarlo a una figura como es la de Ignacio Aldecoa, que precisamente yo creo que es uno de los grandes cuentistas del panorama literario hispano, ¿no? Y alguien que hizo mucho en su día por el género del cuento, que es un género que en la literatura española, por lo menos en la contemporánea, había tenido muy poca cabida hasta entonces. Pues bueno, yo creo que era una manera bonita de reivindicarlo y de traerlo hacia acá, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un festival literario en el que tenemos diferentes actividades, pues desde mesas redondas, a talleres, bueno, conferencias, conversatorios, y bueno, lecturas de cuentos, y bueno, dar un poco en torno a lo que es el cuento literario, pues la imagen más, digamos, diversa posible. ¿A quién traéis o quién va a venir a este Festival Internacional este año? Ujú. Bueno, pues ¿Cuáles son tenemos las figuras unas, bueno, las relevantes y figuras, bueno, demás? hay un poco de todo, ¿no? Pero tenemos, yo creo que por una parte, y empezando por el final, pues está, en fin, una de las, digamos, máximas sorpresas que ha habido dentro de la cuentística iberoamericana de estos últimos años, ¿no? Junto quizás Mariana Enríquez, como puede ser María Fernanda Ampuero, la escritora ecuatoriana, que es, digamos, este relato de terror nuevo ahí en torno además a las mujeres, etcétera, que está, vamos, a mí me parece una de las grandes aportaciones de estos últimos años, ¿no? Que estará junto a John Bilbao, ¿no? Entonces intentamos un poco, de alguna manera, pues combinar figuras que vienen de fuera con gente de aquí, con escritores del País Vasco, como pueden ser John Bilbao. Por otra parte, va a haber una lectura de cuentos acompañada de música, en este caso de Eider Rodríguez, que también es una de las grandes cuentistas, en fin, vascas, ¿no? Que tiene más proyección internacional, y va a hacer una lectura de uno de sus relatos, pues con una música de vanguardia como es Verde Prato, ¿no? Y luego también destacaría, pues bueno, la presencia de Elvira Navarro, la de Cristina Fernández Cubas, que son, bueno, de diferentes generaciones, grandes exponentes de lo que es el relato en español, y que van a tener conversatorios sobre su obra y sobre la cuentística. Y luego también un filandón posmoderno, en fin, recuperando, digamos, ese género, digamos, tradicional de las hilanderas que se contaban cuentos en Castilla y que han hecho Luis Matías Díez, José María Benigno y Juan Pedro Aparicio, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues, digamos, pues una actualización de ese género oral en su día, pero adaptado a los tiempos modernos, a los tiempos posmodernos en este caso, que van a hacer, ¿no? Y luego pues habrá un taller de cuento, que hay pocos en euskera, se hacen más talleres de literatura en castellano en Vitoria, pero en euskera no suele haber muchos, y el año pasado hicimos uno que tuvo mucho éxito con María Sunlanda, y este año pues vamos a traer otro figurón de la literatura vasca en euskera, como es José María Iturralde, sí, los que empezaron con Achaga y con Sarriona Indía y con Rupert Ordorica en Bilbao. Y bueno, y yo creo que una faceta muy importante también es la de la traducción, ¿no? Y entonces pues vamos a tener una mesa redonda
sobre traducción de cuento al euskera, en la que vamos a repasar un poco toda la tradición del gran realismo literario en el ámbito del cuento, pues con los traductores al euskera como digo, grandes escritores como son Chekhov, Carver y Alice Munro. ¿Eres cuentista o te consideras cuentista? ¿Fuiste Premio Nacional, Premio de Euskadi de Literatura 2005? ¿Cómo ha sido tu trayectoria estos años? Primero, ¿te consideras cuentista o escritor? Bueno, en fin, depende del día y depende de lo que esté defendiendo en ese momento, ¿no? O sea, si me toca defender una novela, pues diré más novelista. Pero bueno, pero en principio, dentro de lo que de ser escritor, que es la cosa más general, ¿no? Y con lo que empiezas siempre de alguna manera en la cabeza, sí, yo soy escritor de cuentos principalmente, ¿no? Es el género en el que empecé yo a trabajar en su día, en mi adolescencia, de alguna manera, y que no he abandonado nunca, ¿no? E incluso entonces, al contrario que otros compañeros míos de los, digamos, grupos, de los círculos literarios que empezábamos entonces en los años 80 en San Sebastián, que tenían bastante claro que el cuento, digamos, era un paso previo hacia un nivel superior que sería la novela. Yo, para mí, el cuento era uno de mis géneros preferidos a la hora de la lectura como lector, y tenía claro que quería seguir escribiendo cuentos y que ese era mi objetivo, ¿no? Y entonces, pues bueno, aunque he escrito también en otros géneros, como es el ensayo, como es el del cómic, como es el de la novela también, pues principalmente mi producción se ha orientado hacia el género del relato breve, y entonces, pues bueno, sí, es lo que soy. Además, lo defiendo de alguna manera militantemente, porque creo que es un género que suele ser menospreciado por el mercado y por la crítica, y al que hay que defender. ¿Qué queda del escritor que ganó el Premio de Euskadi de Literatura? ¿En qué has evolucionado? ¿En qué te has quedado? ¿En qué rasgo te has quedado de ese tiempo, del tiempo que ha pasado? Mm. Bueno, sí, son ya casi 20 años, y el primer premio, que luego he tenido un par más ahí en ensayo y en literatura infantil y juvenil, pero bueno, a ver, yo principalmente sigo siendo cuentista, ¿no? Eso es lo que no ha cambiado de igual desde entonces, ¿no? Quiero pensar que desde entonces he escrito, o sea, he seguido evolucionando como escritor y soy más económico, soy más preciso, y que soy mejor escritor, espero, ¿no? O sea, y que los cuentos que hago ahora, pues bueno, tienen más riqueza, digamos, que los que podía escribir en el 2004, en el 2005, ¿no? Eh, una de las cosas que yo sí creo que, claro, analizarse a uno mismo es feo en principio, porque claro, uno no tiene ninguna objetividad, ¿no? Pero bueno, pero sí que lo que igual pienso, mirando a mis últimos libros de cuentos, ¿no? Que he escrito en euskera, ¿no? Como puede ser Ipuña engañua da, que algo que sí ha cambiado en estos 20 años ha sido mi interés por un tipo de cuento menos espectacular, menos sorpresivo, ¿no? En el sentido clásico poeniano del término, ¿no? Porque como lector he ido evolucionando también en estos últimos 20 años, ¿no? Digamos, unos tipos de cuentos que de joven me interesaban menos, como podía ser eso, el tipo Carver, el tipo Chekhov, cuentos en los que parece que no pasa nada, pero en los que toda la apuesta está puesta en la intensidad del cuento y no tanto en el final sorpresivo o en el elemento fantástico que puedas meter. Bueno, pues que eso, digamos, lo he ido incorporando, ¿no? A mi cuentística, aunque sigo practicando el tipo de cuento, digamos, clásico, poeniano, en fin, ¿no? De sorpresa y con muchos ribetes fantásticos, y quiero decir, y sigo haciendo ciencia ficción, que era un poco el género en el que empecé de joven, ¿no? Yo creo que he incorporado más elementos de esa tradición realista, y eso yo creo que se debería notar, ¿no? En algunos de mis cuentos posteriores, ¿no?
pero bueno, y eso, y he tendido también a escribir cuentos igual más largos estos últimos años que los que hacía, ¿no? hace 20. Yo creo que por ahí podría ir la evolución, pero de vez en cuando me sorprendo volviendo a los mismos esquemas que en aquella época, porque yo creo que quiero decir que, bueno, hay cosas que están muy en la impronta mía, ¿no? Como cuentista, ¿no? Y como lector también. ¿Qué diferencia hay entre escribir prosa, ensayo, guiones Mm. en tu literatura respecto a tu literatura? Bueno, yo creo que ¿Cómo lo piensas? ¿De yo creo que es una muy forma diferente, ¿eh? diferente Escribir un cuento, escribir una novela, que también he hecho alguna, aunque no es el género al que tienda más naturalmente, digamos. Bueno, yo creo que sí, que en principio implica otro tempo, ¿no? O sea, escribir en breve o escribir en largo ya implica otro tipo de concentración y de continuidad a la hora de escribir, ¿no? Entonces, ya en principio, digamos, el tiempo que le tienes que dedicar, igual al final en un libro, si cuentas las horas, es el mismo, ¿no? Pero lo tienes que invertir de otra manera, de una manera mucho más concentrada, digamos, en el ámbito si vas a escribir más largo, como puede ser una novela, y puede ser mucho más, digamos, en fin, ¿no? Atomizada en el caso del cuento, ¿no? Que yo creo que tiene esa ventaja, ¿no? Sobre todo para los que no somos profesionales de la literatura, ¿no? O sea, que nos dedicamos a otras cosas, ¿no? casi Eso por una, todos, casi todos, vamos? eso por una parte, ¿no? Y luego por otra, yo creo que, claro, escribir un ensayo tiene mucho más que ver con la búsqueda de una verdad, aunque sea una verdad muy subjetiva, ¿no? Y eso implica también un tipo de documentación y un tipo de, bueno, un hacer frente al texto muy diferente al de una ficción, en el que lo que estás es intentando, sí, buscar una verdad, pero por medio de la mentira, ¿no? Por medio de la ficción. Entonces yo creo que el abordaje es muy diferente. Y en el caso del guión, de los guiones de cómics, que he hecho dos, en realidad, bueno, tres, contando uno más corto en mi vida, pues bueno, ahí tiene mucho más que ver con la mirada y con, digamos, la imagen que vas a querer retransmitir por medio de tus palabras, algo en lo que evidentemente, en mi caso, que solo soy guionista y no dibujante, el dibujante me es no de gran ayuda, sino fundamental, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí, si la novela es un ejercicio de expansión, de alguna manera, ¿no? El ensayo es más de introspección, ¿no? Y el cuento es un ejercicio más de economía. ¿Eh? Eh, el guión es todavía de mayor economía, o sea, tienes que ir muy al grano ahí, y tienes que ser mucho más descriptivo porque, quiero decir, las palabras tienen su peso, pero lo que va a tener tanto peso o más que las palabras es la imagen. Entonces tú tienes que pensar en esos términos, que es algo a lo que no estoy tan acostumbrado, porque yo soy más de palabra que de imagen. Eres profesor de historia de la economía de la UPV. ¿Cómo ves la enseñanza desde dentro? Bueno, yo creo que la enseñanza universitaria, por una parte, es dotar a los alumnos de una serie de herramientas críticas para que entiendan el mundo, ¿no? Y en ese sentido, si consigues llegar a ellos para que pongan en cuestión, en fin, los conocimientos, ¿no? Y la información que absorben del mundo, ¿no? En este caso, pues yo creo que cumples con la función, lo que sea, digamos, al profesor, ¿no? Yo, en ese sentido, no veo que haya cambiado mucho el objetivo desde entonces. Sí que han cambiado, pues bueno, los medios que puedes utilizar para ello, sí que ha cambiado el perfil del alumnado, pues en lo que respecta, por ejemplo, pues a la lectura, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cuestiones del ambiente histórico que va cambiando y a las que te tienes que adaptar, pero bueno, yo creo que el objetivo principal, que es formar
a una serie de gente que va a ser que va a ser profesionales normalmente de la enseñanza, en el caso de la historia sobre todo, ¿no? Y que tengan una mirada crítica sobre la historia y sobre la realidad actual, porque a fin de cuentas la historia lo que nos sirve es para comprender por qué estamos donde estamos, ¿no? Pues bueno, es dar esas herramientas críticas, proporcionales a esas herramientas críticas, que yo creo que sigue siendo lo principal y lo que no cambia, ¿no? En el plano didáctico, ¿qué cambiarías de la universidad? Si hay alguna cosa que se cambie, no sé, el método de enseñanza, Bueno, las horas. yo pienso que habría que darle menos espacio a los exámenes, digamos, sobre todo a los de tipo memorístico, y dar más espacio a las prácticas, ¿no? Que es algo que parece que se prometió con el Plan Bolonia en un principio, pero que me da la impresión de que no se ha cumplido, por ejemplo, ¿no? Yo es algo de lo que cambiaría, ¿no? En la enseñanza universitaria, ¿no? O sea, y sin embargo me da la impresión de que se va por el camino contrario, ¿no? Que está volviéndose a recuperar más el ámbito del examen, etcétera. Es los ecos que me llegan últimamente y es algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Y una última pregunta, ¿para ti qué es el euskera? Bueno, ¿El idioma en el que escribes? ¿El idioma igual que en el que piensas? Porque no lo tengo muy claro. A ver, mi idioma materno es el castellano. Yo aprendí euskera en la Castola. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido convirtiendo en, digamos, mi idioma principal, no solo de creación, ¿no? Sino también de vida, ¿no? En el ámbito profesional, las clases que doy las doy en euskera desde hace años. He dado alguna en castellano también, pero en general, sobre todo las he dado en euskera. En el ámbito familiar también la lengua de casa en estos momentos, la nuestra, es el euskera. Y luego, pues bueno, aunque empecé escribiendo en castellano, pues en un momento dado hice una transición hacia escribir en euskera por razones muy diversas, en parte porque mi vida cada vez la vivía más en euskera y sobre todo porque en un momento dado empecé a leer cada vez más literatura en euskera y eso que de joven no me llamaba tanto la atención porque no me parecía una literatura ni muy abundante ni muy buena, pues cambié de opinión y me alimenté, ¿no? de todo de toda esa literatura contemporánea que se estaba creando en euskera en los años 80 y 90 sobre todo. Y luego, bueno, también tuvo mucha influencia en ese cambio, ¿no? Hacia el euskera como lengua de creación principal, pues el hecho de que en un momento dado sentí la necesidad de escribir sobre eso que se llama el conflicto vasco y hacerlo en euskera me ayudó de alguna manera a encontrar la voz que yo quería utilizar en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues para mí es muchas cosas, porque es gran parte de la vida y de mi vida, ¿no? Y sobre todo yo creo que es un idioma vivo ahí, y es un idioma que sigue estando en un segundo plano, ¿no? En una realidad diglósica como es la nuestra y al que hay que seguir apoyando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que no quita para que, ya digo, ¿no? O sea, yo creo sobre todo en euskera, pero luego me traduzco al castellano, me hago una traducción porque no deja de ser también mi idioma, ¿no? El castellano, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, es, eh, digamos, la lengua en la que me comunico durante el día con más frecuencia la vasca, pero no por eso he dejado de lado la castellana. muchas gracias, Iván. Vale.